El universo no es real, o mejor dicho, el universo localmente no es real. El día de hoy les voy a hablar de cómo el Premio Nobel de Física del 2022 probó la teoría de los entrelazamientos cuánticos, demostrando que lo que pensaba Einstein estaba equivocado, que ya de entrada es algo único, algo que no pasa muy frecuentemente. Y por acá voy a estar saludando para YouTube, así que en mi opinión personal, lo que hoy les voy a compartir es que esto puede, para mí, la magia y los milagros son ciencia que no ha sido comprobada. ¿Qué carajos puede ser magia? Pues magia es algo que sucede y que no sabes cómo sucedió, pero sucedió. Esos momentos que dices, ¡wow! Así que de eso se va a tratar el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a este Instagram Live. El universo no es real, o el universo más bien, el universo no es localmente real. Yo soy el doctor Ricardo Ramírez, doctor Conciencia, ya tú sabes. Y en el ¿Qué más es posible? El día de hoy les voy a estar hablando de cómo el Premio Nobel de Física del 2022 empezó ya a demostrar que esta teoría de los entrelazamientos cuánticos pues es algo que ahí está, ¿vale? Entonces, para empezar, me gustaría, antes, en lo que se van conectando por aquí, decirles que, pues ya lo he mencionado muchas veces, pero definitivamente la última clase que acabo de facilitar de las 10 llaves para la libertad total estuvo fuera de esta realidad. Ha sido la clase más grandiosa que he facilitado hasta ahora, en donde puse, según estaban planeadas 3 horas y al final puse en 5 horas estas 10 llaves, que son las herramientas fundamentales que han sido parte muy importante de la clase del fundamento de Access Consciousness, para poder crear total libertad de cualquier y todas las limitaciones. Y solamente decirles que, aunque ya lo repetí muchas veces, que estos días son los últimos días para que puedas obtener tu paquete Pongas Consciente, con las grabaciones conscientes y las grabaciones completas de la clase, un contenido de 5 horas de duración, de facilitación, donde además le voy a agregar una guía paso a paso para que tú puedas aplicar las herramientas de manera efectiva, todos los aclaradores escritos y en audio loop, para que los puedas escuchar y escuchar y escuchar y seguir liberando toda esa energía de limitación, más un jale de energía para mantenerte en la expansión de las 10 llaves para la libertad total. Todo esto tiene un valor de hoy, tiene un valor de 111 euros y es hasta el domingo. Después puede ser que lo vuelva a ofrecer, pero después cuando lo ofrezca será en un futuro y triplicaré el precio. Así que solamente este fin de semana, 111 euros para el paquete Pongas Consciente completo. Y una vez dicho eso, me gustaría entonces empezar con esto de cómo que el universo no es real o el universo no es localmente real, ¿no? Esto, pues no es precisamente Access Consciousness, es algo que yo muchas veces explico, que yo le llamo ciencia con conciencia. Y en esta ocasión se trata de cómo estos señores, estos físicos, Alan Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger, hicieron experimentos que demuestran que el universo pues no es determinista. Determinista es que si tú sabes cómo son las cosas hoy, sabes cómo van a ser las cosas mañana. Y la visión no determinista es que si tú sabes cómo son las cosas hoy, tú puedes saber la probabilidad de cómo sería mañana. Y entonces, para eso, pues, les voy a explicar, digo que, a ver, lo importante aquí es que sepas que Access Consciousness no se trata de esto que les voy a compartir aquí. Sin embargo, es algo que a mí me encanta y es algo que a mí me fascina, es algo que me doy a la tarea de ponerme a investigar y de poder aprender, porque se me hace, wow, súper interesante, ¿no? Esta parte de, wow, para mí, en mi opinión personal, la magia y los milagros son ciencia que no ha sido comprobada. Y entonces, pues Access Consciousness lo que hace es que te da la manera más simple, la más fácil, la más práctica, la más pragmática de poder aplicar de alguna forma todo este tipo de conocimiento que se puede volver un montón de teorías súper complicadas para que tú lo puedas poner en práctica ya hoy en tu vida y puedas tener beneficios, que puedas
tomar acción y que puedas crear algo diferente en tu vida. Y pues en esta ocasión es dos conceptos importantes aquí. Es como el concepto de localidad. El concepto de localidad es que algo solamente puede ser influenciado por su ambiente local. No puedes prender un foco en otra galaxia y instantáneamente ver el resultado aquí. Supuestamente la información no puede viajar más rápido que la luz. Y el segundo concepto que les quiero explicar es el concepto de realidad. ¿Qué carajos es esta realidad en donde vivimos? Muchas películas ya lo han dicho, lo han mostrado, que si desde Matrix o cualquier otra que te imaginas, de que vivimos en una simulación programada, o que si hay inteligencia artificial que está detrás de todo lo que es esta experiencia, pues ese no es el propósito del día de hoy, pero sí les voy a comentar que en realidad sí es un concepto mucho más difícil de explicar, que justamente fue el foco de lo que sucedió en este premio Nobel, en este último premio Nobel de física, ¿vale? Y entonces, ¿qué es realidad? Einstein lo que decía es que el universo es real, y esto significa que define a las partículas con propiedades definidas. ¿Esto qué quiere decir? Que si se cae un árbol y no hay nadie para escucharlo, el árbol sigue haciendo ruido. Al punto en el que Einstein llegó es que dijo que sí, que debería de suceder ese ruido, ¿no? Ahora, pues lo que Einstein decía es que los entrelazamientos cuánticos o el hecho de que se pudiera tener una probabilidad que no estaba definida, que no pudieras decir si se escuchó o no se escuchó, violaba eso, la localidad, diciendo que la información no puede viajar más rápido que la luz. Entonces decía que los entrelazamientos cuánticos violaban esta visión determinista del universo y que había cosas que aún no sabíamos y pues que la física cuántica estaba incompleta, ¿no? Esta parte también de todo lo que es el estudio de la mecánica cuántica. Entonces, lo que Einstein decía es que esta parte de los entrelazamientos cuánticos era un spooky action at a distance, como una escalofriante acción a distancia. ¿Qué significa esto? Que lo que decían es que si pones dos partículas en dos galaxias diferentes, si una partícula está influenciada, si tú observas o mides una partícula, inmediatamente la otra partícula se ve afectada, como que hubiera un entrelazamiento entre las partículas. La visión no determinista es que si tú sabes cómo son las cosas hoy, solamente puedes saber la probabilidad de cómo podría en una de esas a lo mejor llegar a ser mañana, pero que no es algo fijo. Que si hoy yo necesito de usar transporte para poder movilizarme, que mañana igual y ese transporte no sabemos qué va a pasar, no sabemos si sí va a estar ahí, no es algo determinado. Bueno, reglas de esta realidad, ¿no? Y entonces este Aspect, este Clauser y este Zeilinger probaron que los entrelazamientos cuánticos, mostrando que las partículas no tienen una propiedad definida hasta que son medidas. Entonces, aguanten, porque lo que les voy a explicar les va a quedar mucho más claro después de que lo diga. ¿Cuál es, para términos prácticos, qué es lo que quiero expresar? Que la realidad como la experimentamos es producto de la conciencia, producto de que hay un espectador, producto de que hay alguien que está midiendo el resultado. Eso es una visión determinista y una no realidad, como lo decía Niels Bohr, que estaba como en la contraparte de Einstein. Él estaba diciendo que las partículas tienen propiedades que solamente han sido definidas hasta que las mides o las observas. Esto quiere decir que las partículas se comportan con una función de onda hasta que llega alguien y las observa o las mide, y entonces
cambian de función de onda. Como función de onda existen todas las posibilidades. Cuando alguien llega, las mide y las observa, se define cuáles eran esas posibilidades, se define cuál es el resultado. Y esto lo explica muy claramente un experimento que ya tiene muchos años de este estudio del comportamiento de las partículas, que es el experimento de la doble rendija. ¿Qué sucedió aquí? Que ponían un disparador de fotones y ponían un medidor, una pared, en donde se marcaba el golpeteo de las partículas. Y entonces disparaban y veían en dónde pegaba la partícula. Pusieron a la mitad una barrera con 2 rendijas. Y entonces disparaban el fotón y en cada rendija había una cámara o otra cámara viendo por dónde pasaba la partícula. Pasaba por una rendija o pasaba por otra rendija, y lo que se marcaba en la pared final, en el medidor, era un golpeteo en forma de partícula, ¿no? Pegaba aquí o pegaba acá, aunque pegara en diferentes lugares, pero eran partículas solamente lo que estaba pasando. Cuando quitan las cámaras de las 2 rendijas y no hay nadie que está observando por dónde pasa la partícula, lanzan las partículas y el golpeteo que se marca en la pared final es de un comportamiento de onda, como si fuera más bien agua lo que estuviera pasando. Y lo que estaba siendo medido era que como si la partícula, una sola partícula, estuviera pasando por ambas rendijas al mismo tiempo. ¿Cómo? No había nadie que lo observara y las posibilidades no estaban definidas. Las posibilidades eran infinitas, las posibilidades eran todas. Tal así que el golpeteo que se marcaba era como si las partículas estuvieran pasando por ambas rendijas al mismo tiempo. Esto, ya de entrada, pues ya tiene muchísimos años, pero demuestra el efecto observador. Tú, siendo el espectador de lo que estás viviendo, de tu experiencia y de tu vida, estás influenciando directamente lo que vas a experimentar. Tu punto de vista está creando tu realidad, mientras al mismo tiempo compruebas tu realidad con lo que estás experimentando y compruebas tu punto de vista, y entonces piensas que tu punto de vista es real y no puedes experimentar nada diferente hasta que no cambias tu perspectiva de las cosas. O en otra cuestión, o en otros términos, hasta que no cambias la energía con la que tú te estás comportando frente a la situación. No, pero eso ya sería meterle la magia de Access Consciousness, ¿no? A esta parte de ciencia con conciencia. Entonces, la idea es que estudiando el comportamiento de las partículas, se dieron cuenta de cómo, pues, esta parte de que existe entrelazamiento cuántico entre 2 partículas era como si, imagínate que lanzan un volado en una galaxia y lanzan otro volado en otra galaxia, aquí en este planeta, y esas monedas están entrelazadas cuánticamente. Y esa moneda está girando en el aire y que no puedes saber de qué lado de la moneda va a caer hasta que caiga, y que cuando cae en una galaxia, en la otra galaxia, la moneda cae en su parte contrapuesta. Si cae aquí de un lado, de acá cae del otro lado. Y que esa información viaja instantáneamente, mucho más rápido que la velocidad de la luz. Esos son los entrelazamientos cuánticos. Ahorita me estoy yendo a tal vez hablar un poco mucho de la teoría de todo esto, pero lo que hice en las 10 llaves para la libertad total fue que puse ejemplos muy prácticos de cómo esto puede tener una influencia en tu vida. Entonces, en esta ocasión, simplemente se trata de que te des cuenta que, como en la caja de Schrödinger tenía también un montón de teorías de esto, en donde ponían el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger significaba que ponían un gato en una caja y que lo dejabas ahí y que no puedes saber si el gato está muerto o está vivo hasta que abres la caja.
Entonces, pues todo esto, toda esta información, lo que está haciendo es que, pues Einstein lo que decía era que no podía esto ser posible. ¿Cómo era posible que las partículas estuvieran unidas con estos entrelazamientos cuánticos? Que la probabilidad, ¿cómo iba a estar tan en incertidumbre? Que si tú sabías lo que estaba haciendo hoy, deberías de saber lo que va a pasar mañana. Y lo que probaron estos muchachos, el físico Aspect, Clauser y Zeilinger, es que pues esto sí es algo que sucede. Ya se dieron cuenta como en el momento en el que una partícula es influenciada en algún otro lugar, todas las partículas que están entrelazadas cuánticamente con ella cambian instantáneamente. Esto lo que puede llegar a significar es en el momento en el que tú cambias tu punto de vista, en el momento en que tú cambias tu perspectiva, en el momento en que tú dejas de hacer a un juicio absoluto y real, en ese momento, si tú te mantienes en la energía de la pregunta, con curiosidad y en incertidumbre, puedes permitir que el resultado sea algo que tú no te imaginas en este momento. Probabilidades y posibilidades que pueden suceder más allá de lo que tú alcanzas a ver, más allá de lo que tú crees como posible o como real. Así que, pues todo esto está trayendo un montón de ruido porque hay una revolución de que ahora las computadoras pueden ser cuánticas o que incluso puede existir lo que es la teletransportación cuántica. Pues un montón de locuras que está explorando ahora pues ya la ciencia. En Access Consciousness, Gary Douglas ha hablado de los 9 trainees, estas habilidades, que uno de los 9 trainees es la transmigración, la habilidad de que tú te puedas transportar en el espacio, mover de un lugar al otro, sin tener que usar ningún transporte o ningún esfuerzo físico, ¿no? Ahora hablan de teletransportación cuántica. Pues probablemente eso no sea algo que es tangiblemente posible el día de hoy. Pero definitivamente hay algo ahí detrás que todavía no alcanzamos a comprender de cómo funciona toda esta realidad. De cómo algo no es influenciado solamente localmente, sino que en el momento en el que tú eliges diferente, tú eliges ser algo diferente, esa diferencia se puede volver mucho más disponible para todos en el planeta. Así que la idea es, ¿qué cambio más allá de esta realidad podemos juntos crear si empezamos a elegir desde un espacio diferente, desde un espacio de más conciencia y de menos juicio? ¿Qué cambio podemos nosotros crear en la realidad? ¿Cómo podemos doblar nuestra realidad y crear algo más lleno de facilidad, gozo y gloria si todos empezamos a elegir menos sufrimiento, menos dolor, menos lucha, menos pelea y más amabilidad, más cariño, más vulnerabilidad, más contribución que podemos ser los unos para los otros desde un espacio de más conciencia? ¿Qué realidad, no realidad, más allá de esta realidad puede ser creada por nosotros? Y hay un aclarador de Access Consciousness que desde hace mucho tiempo han dicho el doctor Dain Heer y Gary Douglas, co-creadores de Access Consciousness, en donde hablan de qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros, misterios, poder, posibilidades y potencia pueden tu cuerpo y tú ahora ser para vincularte con los elementales de los entrelazamientos cuánticos para crear una realidad, no realidad, más allá de esta realidad y más allá de las reglas y regulaciones de esta realidad. Y todo lo que lo impida por un diosillón, lo destruyen y lo descrean. Ahora, por favor, acertado, equivocado, buen y malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, pobats y más allá. Así que simplemente quería venirles a compartir esta parte de cómo pues ha sido demostrado que el universo no es localmente real y de que pues ya la ciencia está demostrando
teóricamente cómo podemos nosotros darnos cuenta que el potencial que existe es infinito, que las posibilidades no están definidas y que podemos nosotros estar influenciando lo que es o que lo que no es posible al momento en el que lo observamos y lo medimos. Así que, ¿qué más es posible para ti más allá de lo que te imaginas si dejas de tener un punto de vista fijo de lo que es o lo que no es posible? ¿Y cómo sería si empiezas a vivir más desde el qué más es posible para mí, más allá de lo que yo me puedo llegar a imaginar, más allá de lo que yo puedo ver, más allá de lo que yo estoy experimentando? Y todo lo que te impide hacer, saber, recibir y percibir esto, lo destruyes y lo descreas ahora, por favor. Right and wrong, good and bad, quote unquote, online, shorts, boys, poets and billions. Así que les comparto simplemente esto. Mi opinión es: la magia y los milagros son ciencia que no ha sido comprobada todavía. Y magia refiriéndome a que puedas crear cosas o cosas sucedan en tu vida y que no supiste ni cómo, pero sí suceden, ¿no? Hay un montón de teorías y de modalidades que han hablado durante mucho tiempo de esto. Y yo en lo particular, pues les comparto que la clase de las 10 llaves para la libertad total fueron 5 horas de contenido, una guía que vas a tener para poder aplicar las llaves efectivamente, los aclaradores y un jale de energía para que puedas llevar todas estas teorías que pues ya se están empezando a ver cada vez más con claridad, que eso no importa. Que tú sepas que las herramientas para poder tener facilidad con crear posibilidades que piensas que no pueden existir, ya está disponible para ti. Así que tienes hasta este domingo para comprar el que te pongas consciente a 111 euros antes de que triplique su precio a 333 euros. Y pues solamente avisarles que se vienen nuevas creaciones, se vienen nuevas clases, se viene una clase de El gozo de los negocios, se viene una clase de Actualizando como Rockstar. Deja de manifestar y crea todo lo que deseas. Actualizar es traer las cosas a tu realidad y voy a estar pues anunciando próximamente estas clases. Se están cocinando, las estoy preparando, me está encantando esta nueva forma de crear clases en donde pues estoy poniendo de una forma más aplicable para cualquier persona y más entendible todas estas herramientas que pueden ser tan locas y que aunque no las tienes que entender, pues tomar conciencia de cómo las puedes aplicar efectivamente puede ser magia para ti. Así que muchísimas gracias por tu ser, gracias por estar aquí. Si estás viendo esto en Instagram, puedes ir al enlace de mi perfil para obtener el paquete Pongas Consciente de las 10 llaves. Si estás viendo esto en YouTube, puedes ver el enlace aquí abajo y nos vemos cuando nos veamos en donde sea que nos veamos. Les mando muchas contribuciones. Doctor Conciencia, ya tú sabes.